Fueron momentos un poco complicados en los que te encontrabas completamente solo en un departamento. Si no sabes el portugués, no vengas. No sé el idioma, no puedo ir. Te encuentras con una pared que no entendés nada, o sea, como que intentas hablar algo y no te entienden y vas a decir, Pero eso es lo mejor para aprender. Gente, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que se suscribieron y forman parte de la comunidad que estamos armando. La verdad, se agradece de corazón. Todos los que dejan su like y su comentario ayuda un montón. La idea es ir haciendo crecer la comunidad para que cada vez más personas conozcan lo que es la vida en Brasil. De todos los aspectos, no solo en lo económico y en lo que tiene que ver con el tema de lo turístico, sino que también la idea es un poco mostrar en profundidad, conocer a diferentes personas, conversar y bueno, vamos a traer bastantes cosas acá al canal. Así que bueno, se agradece de corazón si se suscriben y siguen dejando su like y su comentario. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre mi experiencia acá en Brasil y bueno, mi vida en Argentina también, un poco para que sepan cómo es que estaba antes de tomar la decisión de venir por acá. Y bueno, todo comenzó cuando vivía allá solo en Argentina. Un poco me cansé de la situación que estaba pasando. Me levanté un día y dije que quería venir para acá. Ya venía siguiendo más o menos cómo era la situación acá en Brasil, cómo estaba la economía y las cosas. No fue tampoco algo que salió un día para el otro, sino que puse la fecha y dije, bueno, me voy de vacaciones en febrero y me quedo. Coordinamos unas vacaciones con mi familia y vinimos acá a Brasil, a la playa de Bombiñas, ahí al litoral. Litoral le dicen a todo lo que tiene que ver con la parte de la playa. Cada vez que ustedes escuchen esa palabra quiere decir que es en la playa, en la costa. Ahí fue cuando decidí venir para acá y me mudé. Tuve unas 2-3 semanas de vacaciones en febrero y ya a principios de marzo me quedé acá. Conocí Tapema también dentro de las vacaciones y me gustó. Estuve ahí un tiempo, unos 3 meses aproximadamente. El barrio de Media Praia es un barrio que está lleno de edificios básicamente, es como un mini balneario Camboriú. Me gustó mucho porque tiene una calidad de vida muy buena, unos servicios muy buenos. Comencé en un cuarto, en una casa, estuve un mes ahí, después me mudé a otra y bueno, ahí estuve viviendo unos 3 meses aproximadamente. Esa época fue bastante complicada para mí porque no encontraba alquiler. Estaban muy caros, arriba de 3.000 reales, que son aproximadamente unos $600 por mes, y era muy alto para una sola persona. Está muy bueno porque es seguro y es como céntrico, es espectacular ese barrio, pero es caro. Está cerca de la playa, son básicamente 2 o 3 cuadras desde la costa hasta que ahí pasa la ruta, la BR. De la ruta para los otros lados son barrios más tranquilos, no tan céntricos, porque están un poco más apartados de lo que es la playa. Había hecho amigos, conocí bastante gente, estaba muy a gusto con lo que estaba viviendo en esa época. Y también me di cuenta que era una ciudad un poco turística, demasiado turística diría, porque pasando de abril bajaba la temporada y ya no quedaba mucha gente en lo que era la ciudad. Quedaba solamente la gente que vivía ahí, pero todo lo que era de la costa hasta la ruta, como les expliqué, todo el barrio de Media Praia, estaba vacío casi, porque es la parte donde más se cotizan los alquileres, entonces la gente no vive ahí, vive más apartado. Se me complicaba hacer amigos porque no tenía gente básicamente donde yo vivía. Fue un poco difícil porque no conseguía alquiler y me decidí por dejar todas mis amistades que había hecho ahí e irme para otra ciudad. Fue Bombiñas, una ciudad que tiene 20.000 habitantes aproximadamente. Vi que era un poco chica, no tenía tanta apariencia de ciudad, como que no tenía esa comunidad, digamos, como una ciudad grande, como una ciudad un pueblo muy chico, una ciudad muy chica. Me conseguí un alquiler rápido, entonces estuve viviendo ahí un tiempo, que fueron unos 4 meses casi. Comencé el gimnasio de nuevo, conocí gente en el gimnasio. Sabía que en temporada había mucha gente, pero después en temporada baja era, por comentarios de las personas, dicen que era como muy tranquilo. Pero fue un poco difícil porque conversar con las personas era como un poco invasivo, quizás para ellos. Es como que vos saludabas y ellos no te devolvían el saludo o intentabas sacar conversación y como que respondían por sí, por no. Era un poco complicado porque
eran personas de pueblo básicamente. Fue un poco chocante para mí porque estaba recibiendo como una imagen contraria a lo que yo estaba acostumbrado de ver cuando vivía en Argentina. Que Brasil era un lugar muy hospitalario, donde tenés personas que son cálidas, que te reciben bien, que son agradables. Era otra imagen que yo tenía y bueno, vine acá y me encontré con eso, que es básicamente la imagen de Brasil del sur, que no es el Brasil del sur cuando está en temporada, sino que es el Brasil del sur cuando está temporada baja y son las personas que viven. Son básicamente las personas de pueblo, ciudad chica. Estuve bastante tiempo encerrado. Esos 4 meses prácticamente no hablé con nadie. Era gimnasio, casa, trabajo, gimnasio, casa, trabajo, todo el tiempo. Y no podía hablar con nadie. Sentía como que no encajaba, digamos, con la comunidad. Fue un poco complicado ahí también hacer amigos. Ahí fue cuando me decidí por venir a conocer Blumenau. Que yo estaba entre Blumenau e Itajaí. Yo Itajaí ya conocía porque es el lugar donde se hacen los trámites de la residencia. Entonces estás obligado a conocerlo básicamente por el tema de los trámites. Vine a conocer Blumenau para mi cumpleaños, que fue en julio. Un fin de semana. Me gustó bastante la ciudad, que fue cuando comencé el canal de YouTube, que subí el primer video y bueno, grabé mi primer vivo acá. La caracteriza básicamente el orden y que está bien desarrollada. Es una buena ciudad. Lo primero que me pasó fue que al entrar a esta ciudad ya se notaba la diferencia, digamos, en términos de que estaba todo bien ordenado, toda la luminaria de las calles, todo lo que es el estado de los canteros, las plantas, el pasto corto, todo espectacular. No había basura en el piso. Todas esas cosas me llamaron la atención. Me sentí que estaba en una mezcla entre Europa con Latinoamérica. Un poco así fue la sensación que sentí. Y dije, oh, este es el lugar perfecto. Lo primero que me llamó la atención fue que vi gente que era cálida, quizás no tan cálida como la gente de Itajaí, pero sí con respecto a lo que estaba viviendo allá en el litoral. Comencé como a hablar con las personas para conocer a ver qué tal y bueno, recibí como un buen trato de parte de la mayoría y eso también fue algo que me incentivó a quedarme acá. Vine a conocer la Villa Germánica, toda la parte turística, un poco también el centro, el shopping, cosas así. También fui al Museo de la Cerveza, que ahí bueno, me enteré que acá se inundaba. Eso fue algo como también me sorprendió un poco, porque no lo sabía. No pasó ni un mes o un mes y medio por ahí y sufrí la primera inundación, que fue bueno, un poco también preocupante porque era algo que nunca había vivido. Al venir de Argentina, donde toda inundación es una catástrofe, me imaginé como que eso iba a pasar acá. Hablé con la gente y vi como que todos estaban demasiado tranquilos, como que no les preocupaba mucho el tema. Justo por detrás de donde yo vivo pasa un brazo del río, entonces al crecer el río crecía ese brazo y hizo que al llegar a los 10 metros, 10 metros y medio más o menos, se inundara lo que es la parte de la entrada de mi edificio. Así que sufrí inundación también acá y la pasé un poco preocupado porque no sabía qué iba a pasar. Pero después bajó rápido y hablé también con la gente del condominio, que es el edificio, y me dijeron que estaba todo tranquilo, que en un día ya se solucionaba todo. Fue un solo día que estuvo el agua hasta arriba y después al otro día bajó. Los mismos de los condominios, los celadores del condominio, que son las personas que son encargadas de todo lo que es el edificio, de limpiar y demás. Bajaba el agua y iban limpiando con las hidrolavadoras todo lo que era la calle. Entonces baja el agua y la ciudad queda como nueva, digamos, como que no pasó nada. Tiene todo un sistema por debajo de la ciudad, de las napas, que es sube el agua, baja el agua y después baja normal. O sea, en ningún momento el agua queda estancada en ningún lado. Está todo preparado para que baja el río y baja todo lo que es el agua. Fueron como experiencias un poco duras. Esos 4 meses que me quedé encerrado ahí conocí lo que fue realmente la soledad. Fueron momentos un poco complicados en los que te encontrabas completamente solo en un departamento. Era un edificio, gente, un edificio de unos 7 8 pisos. Y vivían creo que 3 personas, digamos, yo y 2 más. No, había un momento en que no escuchabas nada. Y salías ahí del departamento
ibas para la playa y también estabas completamente solo. Que eso ustedes me dicen, qué espectacular tener la playa para usted solo y demás, pero yo lo que quería era conocer un poco más de Brasil, o sea, hablar con las personas, conversar, hacerme amigos, no sé, salir a tomar algo. Todo lo que es, bueno, Bombiño, Itapema, todas las playas de lo que es Santa Catarina, un espectáculo. Pero por ahí lo que yo buscaba era hacer amistades para conocer un poco más de la cultura. Yo lo que les recomiendo, si ustedes tienen la posibilidad de venirse y se instalan, que se bajen aplicaciones de dating que le dicen que son, bueno, Tinder, y hablen con gente de ahí. Y también que busquen conversación cuando salgan a comer algo o tomar algo, no sé, o a comprar en el mercado, que hablen con las personas. Porque la gente es muy buena. Acá por lo menos, si ustedes se fijan en esos videos que yo grabé al principio, las personas son muy receptivas, les gusta hablar con gente que es diferente, digamos, que es de fuera. Y tienen un preconcepto también las personas de acá de Blumenau, porque es una cultura que tiene ascendencia alemana y bueno, la mayoría de las personas de afuera como que las ven como que son discriminadoras. Pero yo en mi caso particular no lo he vivido en ningún momento. O sea, a mí siempre me hablaron con la mejor. Así que por ese lado no podría hablar. A lo que voy es que intenten hablar con las personas. O sea, sáquenle tema de conversación, pregunten. O, por ejemplo, para mejorar un poco también el portugués a mí me sirvió preguntar si lo que estaba diciendo estaba bien. O cómo digo para decir tal cosa. Y como vos no sabes el idioma, realmente te sirve. Yo vine acá a Brasil sin saber el idioma. Vi un montón de videos de eso también. Como que mucha gente diciendo que si no sabes el idioma que no vengas. O sea, tenés que saber hablar el idioma de donde vas a vivir porque si no, ¿cómo haces las cosas? Pero hay mucha gente que escucha eso y ya se frena, o sea, no hace nada. O sea, es como, no sé el idioma, no puedo ir porque no sé el idioma. Yo vine acá a Brasil sin saber la lengua y lo aprendí acá, hablando con la gente. Obviamente te encontrás con una pared que no entendés nada, o sea, como que intentas hablar algo y no te entienden y vas a decir, Pero eso es lo mejor para aprender, porque tenés que buscar la forma para salir de ahí, intentar comunicarte, intentar expresar lo que pensás. Está bien, considérenlo si quieren el tema del idioma, pero no lo tomaría como algo tan importante. En un mes ya entendés algo de lo que te están hablando. 2 meses ya es como un poco más y ya el cuarto mes ya te estás comunicando, digamos, básicamente de 10. Yo no salía mucho los primeros meses, entonces quizás soy una mala métrica para eso, pero si vos salís y estás en contacto con la gente o conseguís un trabajo rápido, que eso se puede hacer también, aprendes mucho más rápido. No lo tomen como una métrica. Por el simple hecho de que escuchan, si no sabes el portugués no vengas. Es una limitación muy simple, muy básica para mí. Porque eso es algo que aprendes acá. Se aprende rápido, muy rápido. Tenés que salir y hablar con gente. Eso es lo único que tenés que hacer. Lo tenés que hacer si eso no tiene escapatoria. A mí un profesor de una academia me dijo una vez que tenés 2 formas de aprender un idioma. Que una es estudiando los verbos, los tiempos, los pronombres, las conjugaciones, no sé, todo eso. O ejercitando, que es básicamente ir y chocarte contra el idioma, que es la mejor forma, porque es como tenés que buscar la forma y expresarte, básicamente, no te queda otra. Y yo lo que hacía era tener mi celular, el traductor, escribía en español y decía, esto se dice así. Al pronunciarlo y que no me entendieran, le mostraba el teléfono y me decían, y lo repetían. Entonces ahí ya decías, esto se dice así. Y ya es como que vas relacionando y tu cabeza va aprendiendo todo lo que es la pronunciación y lo que es el idioma. Desde un plano un poco más de ciudadano, no tanto de turista, porque de turista es muy fácil conversar porque te entienden. La mayoría de lo que voy a decir porque hablan español, hablan portuñol, entonces no sirve mucho. Ya cuando estás viviendo, cambia. Bueno, y eso fue un poco mi recorrido en estos 8 meses.
Al comienzo tuve todo lo que fue el litoral y ahora estos últimos 2 meses llevo acá en lo que es Blumenau, que es una ciudad que me está gustando bastante. Una ciudad que tuvo el Oktoberfest, que es el evento más importante del año acá en la ciudad. La segunda fiesta de la cerveza más grande del mundo. A causa de las inundaciones, este año fue aproximadamente, calculan, un 50% de lo que suele ser. Porque hay un montón de gente que canceló porque no sabe si se hacía y demás. Y finalmente se hizo. Se suspendió unos 4 o 5 días, que fueron esos días que les comenté. Pero fue un espectáculo. A mí me gustó bastante. Seguramente el año que viene vuelvo de nuevo. Eso, gente. Muchas gracias por hacer el aguante y estar ahí. Eso fue más o menos estos 8 o 9 meses que llevo acá en Brasil. Esa fue mi experiencia. Ya les voy a traer otro video contándole cómo era un poco mi vida antes de todo esto, antes de tomar la decisión. Estoy bastante conforme con lo que es mi nueva vida acá en Brasil. Estoy viviendo muy bien estos últimos 2 meses, estoy bastante contento. Le quería agradecer a todos los que se están suscribiendo y están dejando su like y su comentario. Vamos creciendo como comunidad y mi idea es un poco también mostrarles otros aspectos de la vida acá en Brasil. He conocido mucha gente, me he hecho amigos también, así que bueno, un poco mi idea también es conversar con ellos y grabarlo para que ustedes conozcan también un poco su cultura. Les quiero agradecer por hacerme el aguante y estar ahí del otro lado viendo los videos, la verdad se agradece de corazón. Les mando un abrazo y espero que estén bien.